Muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Mi nombre es Alan Yavé Cruz Sánchez, estudiante de la UTEC en Ingeniería en Automatización del grupo ITA 63. Este video es para la presentación de la tercera unidad del resultado de aprendizaje de Ingeniería en Proyectos a cargo del profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Este es el documento en el cual se encuentra también el ensayo de las técnicas utilizadas para desarrollar un proyecto. En este caso se está escogiendo un proyecto escolar. Aquí está la tabla de contenido y vamos a pasar directamente. Entonces, en el resultado de aprendizaje tenemos primeramente los conceptos de tiempo, administración y obviamente la administración del tiempo. Por aquí pues las fuentes de donde se saca dicha información en cada uno de los diferentes aspectos. Posteriormente vamos al ejemplo práctico directamente. El proyecto se llama Ball and Beam, que es un proyecto para acreditar la materia de control automático. En el presente documento se resolverá y se explicará cómo se elabora una matriz que integre los diversos métodos y estrategias para optimizar el tiempo en la ejecución de los proyectos. Posteriormente, en la figura 1 se muestra el esquema básico y fundamental de un sistema Ball and Beam. Lo tenemos por aquí abajo. Básicamente debemos entender cómo funciona, qué parámetros tiene, cuáles son sus componentes para nosotros poder empezar a desarrollarlo. Esto es meramente ilustrativo, ya que es pues un sistema básico, ¿no? O sea, obviamente de aquí se va a empezar el modelado y el diseño. Posteriormente necesitamos nosotros saber, este es nuestro punto de partida, saber a qué nos estamos enfrentando. Posteriormente tenemos qué vamos a hacer, o sea, vamos a hacer un Ball and Beam, sí, pero ¿para qué? Vamos a controlar una variable, la variable es la distancia. La distancia, aquí va a ir en donde está esta línea, un sensor el cual va a censar precisamente la distancia de entre el dicho sensor, o sea, que sería el punto A, y un punto B que sería el punto en donde se encuentre la bolita. La bolita pues se va a mover dependiendo de la inclinación de este beam, que sería como un carril para que ésta se mueva, y pues eso se va a mover por medio de este círculo que se está representando aquí. Aquí iría un motor, el motor estaría girando haciendo que esto suba o baje y moviendo la inclinación. Posteriormente pues necesitamos saber que lo que vamos a medir precisamente es eso, la distancia, porque también se podría medir por ejemplo el ángulo del sensor, ¿no? Pero digo del motor, pero no en este caso la distancia. Vamos a usar una placa de desarrollo que es un Arduino Uno, y en base a eso pues sabemos que vamos a programar de manera estructurada. Y posteriormente en instrumentación virtual vamos a usar LabVIEW, o sea, vamos a utilizar diagramas o programación por bloques, y un Arduino IDE, o sea, programación estructurada a líneas. Después tenemos la lista de actividades. En la tabla 1 se van a segmentar por fases, de la fase 1 a la fase 4. Y pues aquí las tenemos. Aquí de momento solamente estamos segmentando que es todas las actividades que vamos a hacer. Y posteriormente las vamos a arreglar. Por ejemplo, aquí fase 1 es la construcción de la planta. Y aquí tenemos una serie de puntos. Por ejemplo, investigar las características del sistema modelar, que es lo que comenté hace ratito. Sobre el Ball and Beam, cuáles son sus parámetros, qué debemos de observar, qué debemos de tener en cuenta para poder realizarlo, ¿no? Y poder modelarlo. Después escoger el material y la construcción de los sensores y los actuadores, etcétera. Entonces, si ya tenemos que vamos a hacer un Ball and Beam, debemos de ver qué material se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué sensores vamos a utilizar, qué tipo de motores vamos a utilizar, etcétera. Posteriormente, que ya sabemos qué material vamos a escoger, en este caso es PLA, en una impresora se va a imprimir el proyecto, vamos a diseñarlo. Entonces necesitamos una planta, que es la maqueta, se llama planta, y lo vamos a diseñar en un software de CAD, generalmente SolidWorks 2016 o 2023, depende. Después vamos a cotizar cuánto nos cuesta hacer la planta, vamos a ver si es posible, y pues obviamente siendo que está dentro de nuestro presupuesto, pues se va a elaborar. Posteriormente, armado de la estructura de la planta, agregar sensores actuadores, conectar la placa de desarrollo y el cableado eléctrico. Todo esto es de la fase 1. Posteriormente, la fase 2 es el comportamiento del sistema del primero y segundo orden. Aquí vamos a hacer modelados matemáticos, diagramas de bloques, análisis de polos y ceros y criterio de Hurwitz, espero haberlo pronunciado correctamente. También en esta fase tenemos el análisis del sistema del primero y segundo orden. En la fase 3 tenemos la programación y caracterización. Programar la placa de desarrollo Arduino 1 en Arduino IDE y programar el panel frontal y el panel de bloques o el diagrama de bloques en LabVIEW. Después vamos a caracterizar el sensor, todo esto en la fase 3. Posteriormente en la fase 4 vamos a aplicar ya el control PID, que aquí en el mismo documento se indica qué significa. Y es la estimación, bueno, aquí en esta fase vamos a tener la estimación de funciones de transferencia por medio de LabVIEW, el cálculo de ganancias de controlador por medio de LabVIEW también, y la sincronización de la planta, que sería ya ponerlo todo en marcha. Esta información que tenemos aquí es todas las actividades que necesitamos desarrollar. Ahora bien, a grandes rasgos vamos a meterlo en una matriz de Eisenhower, o Eisenhower, no sé cómo lo pronuncian, creo que se llama Eisenhower. En la figura 2 se muestra la matriz de Eisenhower, clasificado así los puntos para desarrollar el proyecto y asignándolos en el cuadrante respectivo. Aquí lo tenemos más adelante. Obviamente se sintetiza un poco para que no se haga una matriz exageradamente larga. Y tenemos que sería importante y no importante en la parte vertical, y en la parte horizontal urgente y no urgente. Por ejemplo, de manera rápida, algo que es importante y urgente es escoger el proyecto, que sería el Ball and Beam. Desde ahí partimos. Después escoger las variables a modelar, que en este caso sería la distancia. Posteriormente vamos a hacer la planta, o sea, construirla físicamente. Ya involucra pues algunos de los pasos de la fase 1 y la programación de las tarjetas de desarrollo. Aquí involucra
bueno, fase 1 y fase 2. Algo que es importante pero no es tan urgente, que sería modelar las ecuaciones, que vienen siendo fase 3 y fase 4 generalmente. Obtención de la ecuación de transferencia, fase 3 y fase 4 también. Comprobar empíricamente los parámetros calculados matemáticamente. Y la entrega del proyecto. Todo esto es importante pero pues no es urgente. Posteriormente, el no importante pero urgente, diseño de la planta, compra del material y pruebas del sistema. Son urgentes porque sin material no se puede imprimir. Si en el diseño de la planta pues no vamos a saber qué imprimir. Y pues necesitamos hacer pruebas del sistema. No son tan importantes porque pues son parámetros que se pueden cubrir de diferentes maneras, pero pues sí son urgentes para poder avanzar. Después, no importante no urgente, básicamente es la merma del sistema, es decir, por ejemplo, que la planta se vea bonita, escoger colores bonitos, etcétera. Eso no importa tanto, pero pues a final de cuentas repercute. A estos puntos hay que invertirles menos tiempo posible. Y de aquí, pues obviamente el más importante sería este cuadro que tenemos de este lado, en el cual pues requiere mayor concentración al respecto y pues requiere también darle su buen tiempo. Posteriormente, ya que tenemos las fases definidas y qué tan importante es cada uno de los puntos de las fases, vamos a utilizar el diagrama de Gantt para poder segmentar en un cronograma toda la información anterior. El diagrama de Gantt nos sirve para colocar todas las actividades en un cronograma, asignarles un periodo de tiempo en el cual se tiene que cumplir y hacer una estimación del tiempo que se tardará en realizar el proyecto desde su percepción hasta su conclusión. Por aquí tenemos el diagrama de Gantt, se ve en las figuras que están de este lado, que sería, este sería el general. Lo voy a enseñar ahorita a detalle, aquí tengo el programa en Gantt Project, pero esto es la vista general, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Vamos entonces a ello. Entonces tenemos aquí en la fase 1 y por ejemplo aquí tengo que inicia desde el 1 de septiembre. ¿Cuántos días nos va a llevar? La investigación de la caracterización del sistema, etcétera, nos va a durar 5 días, que sea 1, 2, 3, 4, 5, perdón, son 6 días. Posteriormente, en el último día se puede empalmar perfectamente con el diseño de la planta del software, ya que ya se dio un avance. Y posteriormente, algo que nos va a llevar bastante tiempo es el diseño en CAD. Aquí tenemos un estimado desde el 7 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Y lo podemos ver pues por aquí. Terminando obviamente el diseño, pues nos vamos a la cotización de la planta, ya que tenemos cuánto material nos vamos a llevar, qué sensores vamos a utilizar y todo eso. Después tenemos un periodo de descanso y posteriormente el armado de la estructura, etcétera. Toda la fase 1 culmina el 29 de septiembre. Lo vamos a minimizar ya que no nos sirve. Y después la fase 2, desde el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre. Aquí prácticamente son modelados, es decir, modelado matemático, diagrama de bloques, caracterización, encontrar polos y ceros, etcétera. Todo esto nos lleva aproximadamente un mes, después un periodo de descanso para pues cambiar de fase. Y precisamente la fase 3, que es programar ya los sistemas, tanto Arduino IDE como LabVIEW, nos lleva desde el 4 de noviembre hasta el 10 de noviembre. Esto se tiene que hacer rápido ya que se nos termina el tiempo, pero debe de tener su respectivo tiempo. Y posteriormente, la fase 4 y última, del 20 de noviembre al 28 de noviembre, o sea, prácticamente todo el mes, para la estimación de funciones, cálculos de ganancias de controladores y sintonización de las plantas. Esto todo culmina el 28, es decir, de aquí hasta acá, el 28, el 29 ya lo tenemos libre. Y ese sería el diagrama de Gantt. Aquí podemos obviamente empezar a asignar tareas, podemos ponerle importancia, podemos poner plazos si están cumplidos o no, pero esto se va llenando conforme va ocurriendo el tiempo. Después tenemos la técnica de Pomodoro. Para desarrollar las actividades de manera diaria se ha designado un horario desde las 9 de la mañana hasta concluir con la técnica de Pomodoro, que son más o menos 2 horas, en donde se hace un listado de las tareas de la más urgente a la menos urgente. Se comienza por las tareas con un plazo más corto y se ajusta un cronómetro que sonará cada 25 minutos. Los 25 minutos podemos tomar un descanso, aquí está en esta imagen cómo se funciona. 25 minutos y un descanso de 5 minutos. Después otra vuelta, regresamos a trabajo, 25 minutos. Y un descanso de 5 minutos. Regresamos a otra actividad, 25 minutos y un descanso de 5. Pasando 4 timelapse o 4 fracciones de tiempo, tenemos un descanso de entre 15 y 30 minutos y podemos reiniciar si así nos sentimos o podemos dejarlo pasar un poco más tarde. Y pues por aquí tenemos las referencias. Estas son las técnicas para la administración del tiempo empleadas en el Ball and Beam, que es el proyecto que se va a desarrollar en la materia de control automático. Agradecemos su tiempo y excelente noche.